Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles y decirles que el día de hoy vamos a tocar un tema que para mí es muy importante y espero que también para ustedes, a partir de una historia en real que nos acontece en estos días, en la que hemos visto el incremento de ciertas enfermedades, ciertos padecimientos como obesidad y diabetes en buena parte de la población. Y encuentro que han sido este sistema alimentario de productos altamente industrializados quien nos ha generado este tipo de padecimientos cuando los hemos estado comiendo durante mucho tiempo. Y digo esto porque hace muchos años, hacia los años 80, una comisión de investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición de México llegó a mi comunidad haciendo una investigación en la que ellos señalaban que iban allá porque Oaxaca era una entidad federativa de las más pobres del país y por lo tanto en mi comunidad era una comunidad pobre y si hacían una investigación con niños y niñas de la zona más populosa de mi comunidad, su hipótesis era que habría un alto índice de desnutrición de estos niños y niñas. Los puse en contacto con la comunidad, con algunas familias, empezaron a hacer su estudio y poco después, cuando terminaron el estudio, me contaron qué es lo que habían encontrado. Y me dijeron que ellos tenían un índice del 1 al 5, en donde el 5, digamos que es el nivel de nutrición de los niños de países desarrollados. Mientras que cuando ellos terminan su primera etapa de investigación, encontraron que los niños y niñas de mi comunidad tenían el nivel 4, es decir, que estaban bastante bien nutridos. Y por esa razón dijeron que algo había salido mal en su investigación y volvieron a hacer el trabajo y resultó que los niños volvieron a tener ese nivel 4, es decir, los niños estaban altamente nutridos. Por lo tanto, repensaron su planteamiento de investigación y entonces se fueron a decir qué es lo que llevó o lleva a que estos niños y niñas tuvieran ese alto índice de nutrición. Encontraron después, cuando me comentaron sus resultados, que el sistema alimentario de esa comunidad y en esa zona sostenía a estos niños con un alto nivel de nutrición. Resulta que la mayor parte de la comunidad en esa zona eran una comunidad de pescadores y pescadoras, por lo tanto, los niños se alimentaban fundamentalmente de peces, de carne de pescado, en diferentes modalidades. Y entonces encontraron que además de eso, los otros alimentos eran alimentos frescos. La tortilla encontraron que era una tortilla nixtamalizada, es decir, hecha en horno tradicional, pero pasada por cal, de tal manera que encontraron que estas tortillas nixtamalizadas brindaban la mayor cantidad de nutrientes al cuerpo humano. Es decir, cuando está nixtamalizado, la tortilla, el cuerpo humano aprovecha los nutrientes del maíz. Y sin embargo, hacia esos años nos dimos cuenta que empezaba a entrar a la comunidad todo tipo de alimentos altamente industrializados y nos dábamos cuenta que solamente la zona céntrica, en donde vivían las familias con mayores niveles de ingresos, tenían acceso a ellos porque eran alimentos caros. Pero poco después las tortilladoras fueron desarrollándose en todas las zonas de la comunidad y nos dimos cuenta que poco a poco fuimos cambiando esos sistemas alimentarios tradicionales que teníamos, porque decían, ellos toman atole en base a este maíz, toman aguas frescas, no toman refrescos, no comen azúcares blancas, sino azúcares oscuras, que el mascabado con el que se preparaba los dulces y otro tipo de dulces eran de frutas de la temporada que teníamos ahí, que se preparaban también con ese dulce. De tal forma, decían que los niños en ese sistema alimentario tradicional tenían un nivel de nutrición alto porque tenían estas formas de alimentarse. ¿Qué pasó después? Actualmente esos niños son obesos y conforme se desarrollan, en la edad adulta llegan a desarrollar la enfermedad de la diabetes. De tal forma que entonces encontramos que el sistema alimentario con productos altamente industrializados han enfermado a nuestra población.
porque está demostrado con esta investigación del Instituto Nacional de la Nutrición que aquellos niños de aquel entonces estaban altamente nutridos. ¿Qué pasa ahora? Que los niños ya no comen de esa manera, ya no se alimentan de esa manera, sino con los alimentos industrializados actuales y son niños ahora obesos y hipertensos en la edad adulta. Por lo tanto, amigas, amigos, los invito a que volvamos a recuperar ese conocimiento ancestral, que volvamos a alimentarnos de la manera tradicional y podamos tener ya no nuestros niños quizás, sino nuestros nietos y nietas con un nivel de nutrición como tuvieron aquellos niños y niñas de los años 80 de mi comunidad, pero encuentro que también de todo el país, porque este padecimiento está en todo el país. Así es que los invito entonces a recuperar nuestros conocimientos y nuestros alimentos tradicionales que nos harán más fuertes el día de hoy y sobre todo a nuestras próximas generaciones. Muchísimas gracias.